Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidrakren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 911 al 920. Capítulo 911. Pase lo que pase que dijiste. Al mirar a Ada Qingyao, la expresión de la reina cambió de repente y su tono era tan frío que casi podía congelarla. Sentía un hormigueo en el cuero cabelludo. El Hada Qingyao comprendía la ira de la reina, pero ahora no le quedaba otra opción que reaccionar y responder. Informando a la reina, ya le he explicado la gravedad de la situación, pero sigue negándose. Imposible. Quiero verla en persona. Con un dejo de fastidio en la mirada, la reina habló con voz fría. Nada es imposible. Ya he dicho que respeto su decisión, ya que se negó, por favor, regresa, reina. Wuqi levantó ligeramente las cejas y habló con calma. Al enterarse del rechazo de Zhou Boyan, el propio Wuqi desconocía qué emoción sentía. Se sentía un poco aliviado, pero también un poco preocupado. Conoce a la reina. Mientras hablaba, Zhou Boyan también apareció frente a la reina, y la expresión de su rostro había vuelto por completo a la calma. Zhou Boyan, ¿entiendes lo que estás diciendo? Sus ojos se posaron en Zhou Boyan y la reina preguntó fríamente. Lo siento. Zhou Boyan negó levemente con la cabeza y volvió a inclinarse. A lo largo de los años, he recibido una gran bondad del maestro y de Yao Qi, y realmente no tengo forma de corresponderles, pero no puedo aceptar esto. Solo quiero ser yo mismo. No quiero despertar recuerdos ni convertirme en otra persona. Por favor, perdóname, reina del cielo. Tranquilo. En un instante, la cima de la espada también quedó en completo silencio. Ella miró fijamente a los ojos de Zhou Boyan, como si quisiera ver a través de su corazón, pero incluso como la reina del cielo, no podía ver nada inusual en los ojos de Zhou Boyan en este momento. Originalmente pensé que si convencía a Wuqi, las cosas irían bien, pero no esperaba que a pesar de haber analizado claramente los pros y los contras, Zhou Boyan todavía se negara tan rotundamente, sin dejar ningún margen de maniobra. En ese momento, incluso la reina no pudo evitar sentirse un poco agraviada. Esto es aún más difícil que la obstrucción de Wuqi. Si Wuqi intentara detenerla, aún podría usar la fuerza, pero la firme negativa de Zhou Boyan la hizo sentir impotente. Podría obligarla a practicar y alcanzar el nivel de monarca celestial. Construir un mundo pequeño es algo muy independiente en sí mismo. Si se le presiona demasiado, Zhou Boyan preferiría morir antes que abrirse paso. ¿Qué podría hacerle nadie? Reina, por favor regresa.
Dando otro paso adelante, Wookiee dijo con voz profunda. Dudó antes, no por miedo a la reina madre, sino porque sus palabras lo hirieron y le impidieron tomar una decisión. Ahora que Zhou Boyan ha tomado una decisión, naturalmente no dudará más. Al escuchar las palabras de Wookiee, la reina se enfureció de inmediato, pero en esta situación, no podía perder los estribos en absoluto. Hola, ¿estás bien? Con un resoplido frío, la reina inmediatamente se dio la vuelta y subió al carruaje imperial. Después de dudar por un momento, Ada Qingyao rápidamente alcanzó a la reina madre. Al llegar al carruaje imperial, la expresión de la reina volvió a la indiferencia. Ordenó con voz grave. Qingyao, quédate en la estrella Kankion, después de todo, eres su amo. No creo que pueda ahuyentarte. No me importa el método que uses, debes cambiar su actitud. Si no puedes hacerlo, y jamás volverás a Yaochi. Tan pronto como terminó de hablar, sin siquiera esperar a que Qingyao respondiera, la reina madre bajó la cortina y ordenó al carro del Fénix Verde que se elevara en el aire y volara hacia el cielo estrellado. Sin embargo, cuando el hada Qingyao escuchó las palabras de la reina madre, quedó completamente atónita. Aunque pensó que la reina madre se enojaría mucho, no esperaba que su actitud fuera tan dura. Incluso dijo que si no lograba resolver el asunto, no podría regresar a Yaochi. ¿No es demasiado cruel? Aunque quería discutir algunas palabras, conocía el temperamento de la reina mejor que nadie. Ya que la decisión estaba tomada, no habría margen de maniobra. La actitud actual de la reina madre es hacer que Zhou Bottom recupere su memoria a cualquier precio. Este costo, por supuesto, también incluye el sacrificio del hada Qingyao. Una de las 12 hadas de Yaochi, parece tener un estatus noble, pero, de hecho, la vida y la muerte, el honor y la desgracia dependen del pensamiento de la reina madre. Zhou Boyan ya ha tomado la fruta glaseada de 7 colores. Aunque no practique, sus propiedades medicinales aumentarán su fuerza de forma natural. Ni siquiera Xi Hunying podrá contenerla. En menos de 10 años, alcanzará el reino del soberano celestial. Para entonces, si no lo logra, morirá. En el carruaje imperial, Renjin habló en voz baja. La reina del cielo cerró los ojos levemente, con una expresión aún extremadamente fría. No tengas miedo de 1000 cosas, solo prepárate para lo inesperado, este asunto es demasiado importante para mí, Yaoqi. El camino del cielo ha cambiado, y esta vez, pase lo que pase, yo, Yaoqi, debo luchar por él. Al escuchar las palabras el camino del cielo ha cambiado, incluso la expresión de Renjin no pudo evitar cambiar ligeramente. Tras una breve pausa, la reina continuó. Aunque Qingyao se quedó en la estrella Kankion, está sola, estoy preocupada. Deberías encontrar la manera de ayudarla. ¿Sí? Renjin estuvo de acuerdo rápidamente. De hecho, ella tiene una relación muy cercana con el hada Qingyao, e incluso si la reina madre no hubiera dicho esto, todavía encontraría una manera de ayudar. De repente, abriendo los ojos, la reina dijo lentamente. La negativa de Zhou Boyan a despertar su memoria debe ser causada por Wookiee. Si quieres resolver este problema, aún tienes que encontrar una manera de alejarte de Wookiee. ¿Intentar encontrar una solución con Wookiee?, preguntó Renjin, algo avergonzado, tras una breve pausa. El Wookiee de hoy ya no es el Wookiee de antes. Incluso sin Xi Hunying, con su fuerza, les es imposible amenazar a Wookiee. Si quieres resolver un problema, no necesariamente tienes que usar una espada, dijo la reina con voz profunda. Recuerdo que, entre los discípulos de Qingyao, Zhou Boyan no es el único que ha entrado en contacto con Wookiee, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Renjin aún no entendía bien. Cuando Wookiee intentó matarte antes, parecía que también mostró compasión por el discípulo de Qingyao, ¿verdad? Continuó la reina. Después de una breve pausa, Renjin se dio cuenta de inmediato de que la reina se refería a Liu Yueyan. Pero después de la batalla de ese día, Liu Yueyan abandonó Yaoqi y no ha habido noticias de ella desde entonces. Encuentra la manera de enviarla a la estrella Kankion, sería mejor si Wookiee pudiera tener sexo con ella. La reina del cielo dijo fríamente. No solo ella, hay innumerables discípulos hermosos en Yaoqi, y probablemente muchos son más hermosos que Zhou Boyan, no hay hombre que no sea infiel.
Dicho esto, los ojos de la reina mostraron una pizca de desdén, y dijo a la ligera: mientras Zhou Boyan pueda renunciar a él, entonces ella lo logrará por sí sola sin la persuasión de nadie. Este es el peor método en sí mismo, pero tenemos que admitir que este método es sin duda muy efectivo. Desde la antigüedad, los héroes no han podido resistir la tentación de las mujeres hermosas. Mientras la tentación sea suficiente, Wu Qi caerá en la trampa. Este es el verdadero medio sin escrúpulos. Capítulo 912. En tiempos difíciles, debe haber maldad. El estallido de la guerra entre inmortales y demonios significa caos en el mundo. Con el humo de la guerra elevándose por todas partes, innumerables personas mueren cada día. De igual manera, un gran número de genios surgirán en una guerra tan cruel. En el campo de batalla, sobre una estrella discreta y remota, una sombra de sangre borrosa vagaba lentamente por el campo de batalla, con los ojos llenos de emoción. Lo que es aún más extraño es que ahora en este campo de batalla, hay más de 10 poderosos señores celestiales y señores demonios en ambos lados, pero nadie puede descubrir la existencia de esta sombra de sangre. Si alguien pudiera verlo, descubriría que esta sombra de sangre devoraba con avidez las almas de los muertos a cada momento. Independientemente de si están en el reino inmortal o en el reino del diablo, siempre que alguien muera, devorará inmediatamente el alma de la otra persona. A medida que más y más almas de personas eran devoradas por él, la sombra de sangre en su cuerpo se hacía cada vez más intensa. Sus ojos se posaron en el campo de batalla y Fu Yongqing de repente se sintió un poco incómodo. Ahora, es evidente que la corte celestial tiene la sartén por el mango. Según la situación actual, el estancamiento durará como máximo 2 o 3 días, y luego la gente del reino demonio tendrá que retirarse. Pero, por alguna razón, se siente profundamente intranquilo, como si algún peligro estuviera a punto de aparecer. Len Junio, ¿crees que el reino demonio esconde algo? Siempre siento que algo anda mal, pero no sé dónde está. Len Junio es su segundo y también su grupo de expertos. De hecho, fue sumando lo que le dio una gran ventaja en esta batalla. Dada la situación actual, si logra resistir hasta el final, será ascendido. Pero justo cuando estaba a punto de terminar, se sintió cada vez más incómodo. Si fuera una persona común y corriente, la inquietud podría ser causada simplemente por nerviosismo o alguna otra razón, pero para un hombre fuerte en el reino del monarca celestial, la inquietud era un impulso repentino y debía ser una señal de advertencia de crisis. Espíritu maligno. Mirando fijamente el campo de batalla, Len Junio guardó silencio por un momento, y una mirada de horror apareció repentinamente en sus ojos. Al menos decenas de miles de personas han muerto en estos días, pero verán, no hay ningún aura sangrienta ni asesina en el campo de batalla. Si no hubiera tantos cadáveres, la gente ni siquiera podría sentir el aura asesina que debería haber en el campo de batalla. Espíritu maligno. Después de escuchar esto, Fu Yongqing reaccionó de inmediato, con una mirada de horror en sus ojos. No, es el alma, aquí no hay ni un soplo de alma en absoluto. Como comandante en jefe, al mando de decenas de miles de soldados, el propio Fu Yongqing era una figura extraordinaria. Reaccionó de inmediato al ser tocado por Len Junio, pero fue precisamente por eso que quedó aún más conmocionado. Ser capaz de recoger las almas de tantas personas de forma silenciosa y directa, ¿qué clase de poder aterrador es este? Jejeje. Casi al mismo tiempo, una risa estridente resonó de repente en el aire, como la de un búho nocturno. ¿No crees que ya es un poco tarde para notar algo inusual ahora? En el campo de batalla, la sombra sangrienta finalmente reveló su figura. Ignoró por completo la situación del combate y apareció directamente en el aire, observando desde lo alto con una sonrisa malvada. Oms. Esta vez, no solo Fu Yongqing, sino incluso el señor demonio en el reino demonio también notó la anomalía y exclamó con horror. ¿Por qué un muerto sabría tanto? Vamos, que el antepasado te despida. En un abrir y cerrar de ojos, sangre y llamas subieron al cielo. En tan solo unas cuantas respiraciones, las horribles llamas de sangre se extendieron por todo el campo de batalla. En un instante, gemidos de dolor resonaron de repente en el cielo y la tierra.
Los seres inferiores al nivel de los señores estelares no tuvieron oportunidad de resistir y fueron absorbidos directamente por las llamas sangrientas. Incluso los señores estelares fueron incapaces de enfrentarse a ellas y apenas pudieron escapar de su alcance. Solo el Señor del Cielo y el Señor del Demonio pueden luchar en esta llama sangrienta. En ese momento, sin dudarlo, Fuyonkin y Len Junio se lanzaron a las llamas sangrientas al mismo tiempo. Incluso el Señor Demonio del Reino Demonio cooperó con Fuyonkin. Aunque estaban en una postura hostil, la presión que ejercía sobre ellos la sombra de sangre de origen desconocido era demasiado grande, y los ataques del oponente eran completamente inconexos, como si quisieran acabar con todos los presentes de un solo golpe. En un instante, hubo casi 10 señores celestiales y señores demonios que irrumpieron en las llamas de sangre. Tal poder es indudablemente fuerte, pero la persona envuelta en la sombra de sangre no mostró ningún miedo en absoluto, e incluso se rió salvajemente. ¡Qué arrogante! He aguantado tantos años, pero nunca imaginé que finalmente tendría esta oportunidad. ¡Es maravilloso! Esta es mi era, mi antepasado. En un instante, la llama de sangre ardió salvajemente, apuntando directamente al alma. No fue hasta que irrumpieron en la llama de sangre que Fuyonkin y los demás se dieron cuenta de que esta aterradora llama de sangre era en realidad un ataque dirigido completamente al alma. Incluso expandiendo el pequeño mundo, no podrían detener la invasión de la llama de sangre. El alma sería impactada severamente a cada instante. Matar. Sin dudarlo, todos movilizaron simultáneamente el poder del pequeño mundo para bloquear por la fuerza la invasión de las llamas de sangre, y al mismo tiempo mataron a la sombra de sangre. No importa cuán aterradoras sean las llamas de sangre a tu alrededor, mientras mates a la otra parte, las llamas de sangre se disiparán naturalmente. Debo decir que esta idea en sí no es errónea, pero, desgraciadamente, las personas que conocieron no eran normales en absoluto. Innumerables ataques aterradores cayeron sobre la sombra sangrienta, y en un instante, ésta se hizo añicos. Fuyonkin incluso sintió como el cuerpo del oponente se desmoronaba. Sin embargo, lo que aterrorizó a todos fue que las llamas sangrientas circundantes no mostraban señales de apaciguarse. Incluso la figura que acababa de ser destrozada por ellos se recondensó en la llama de sangre en un instante. Inmortalidad. En un instante, alguien reaccionó y no pudo evitar exclamar. Estas palabras inmediatamente hicieron que todos sintieran un escalofrío en sus corazones, y ya no tuvieron el más mínimo pensamiento de convertirse en enemigos de él. Como Señor del Cielo y Señor del Demonio, naturalmente podían sentir que no era una ilusión, sino el verdadero cuerpo inmortal. Esto se debe a que el cuerpo del oponente no está hecho de carne y hueso, sino de alma. A menos que su alma pueda ser completamente exterminada, puede resucitar fácilmente sin importar cuántas veces muera. Si fuera en cualquier otro momento, estaría bien. Con tantos reyes celestiales y reyes demonio uniendo fuerzas, podrían debilitar al otro bando incluso si sobrevivieran. Pero, por desgracia, esto es un campo de batalla. En los últimos días, innumerables personas han muerto y innumerables almas han sido devoradas por el enemigo. En esta situación, es simplemente imposible agotar el alma del enemigo. Al menos con su fuerza, es absolutamente imposible hacerlo. Tan pronto como pensaron esto, todos huyeron afuera al mismo tiempo. Una risa siniestra salió de su boca, y esa sombra sangrienta se abalanzó sobre él. Dondequiera que la furiosa llama sangrienta alcanzara, incluso con la fuerza del Rey Celestial y el Rey Demonio, sería difícil escapar. El dolor y el lamento parecían ser la única melodía en este campo de batalla en este momento. En tiempos difíciles, habrá espíritus malignos. Capítulo 913. Ancestro del alma inmortal. En menos de una hora, todo el campo de batalla se había convertido en un purgatorio. Incluyendo a Fuyonkin, había más de 10 reyes celestiales y reyes demonio, pero al final, solo 3 escaparon, y casi todos resultaron heridos. Esa escena de sangre parecía haberse convertido en su eterna pesadilla. La noticia se extendió rápidamente por los 33 cielos. La aparición de semejante persona fue suficiente para atraer la atención de todos. Arrodillado en el suelo, Fuyonkin todavía parecía extremadamente avergonzado.
¿Quieres decir que ni siquiera ha alcanzado el nivel de un señor celestial?, preguntó el señor Tingyu frunciendo el ceño ligeramente. Ahora, con el estallido de la guerra, la princesa Changning está nuevamente en el poder y el estatus del señor Tingyu ha aumentado naturalmente. ¿Sí? Fu Yonkin asintió con dificultad y explicó. Es solo que el método de cultivo de esta persona es extremadamente extraño, y es un cuerpo espiritual, lo cual es extremadamente difícil de manejar. Lo más importante es que, se escondió en el campo de batalla, devorando almas constantemente, y cuando finalmente luchó contra nosotros, tomó prestado el poder de innumerables almas muertas y nos derrotó con una sola frase. Estaba un poco aturdido en ese momento, pero después de recuperar el sentido, a Fu Yonkin no le resultó difícil descubrir la clave. No fueron derrotados por un solo enemigo, sino por las innumerables almas muertas en el campo de batalla, así que esta derrota no fue injusta. A Fu Yonkin no le importó el castigo por la derrota. Lo que realmente lo entristeció fue la muerte de Len Junio. Lo llamaban su general, pero en realidad era su mejor amigo. Sin embargo, murió a manos de esa extraña sombra de sangre en esta batalla, lo que le causó un gran dolor. Que no fueras un monarca celestial entonces no significa que no hayas alcanzado ese nivel ahora, dijo la princesa Changning, sacudiendo ligeramente la cabeza. Asintiendo levemente, Tingyu Starlord asintió de inmediato. Sí, devoró las almas de innumerables muertos en una sola batalla, además de esos monarcas celestiales y monarcas demonio, me temo que cuando vuelva a aparecer, deberá haber alcanzado el nivel de monarca celestial. Esos espíritus malignos, me temo que los monarcas celestiales no podrán con ellos en absoluto. La práctica de devorar almas es un método aterrador en sí mismo. Mientras haya suficientes almas para devorar, el progreso en la cultivación será naturalmente muy rápido. Sin embargo, después de devorar tantas almas a la vez, inevitablemente necesitaría permanecer inactivo por un tiempo antes de poder refinarlas todas. Sin embargo, cuando reaparezca, su fuerza será aún más aterradora. Incluso un maestro estelar común, si no está en su estrella natal, podría no poder hacerle nada. Lo más importante es el medio ambiente de hoy. La guerra entre inmortales y demonios estalló, las batallas se desataron por doquier y la gente moría a cada instante. Sin duda, este era el mejor momento para estos espíritus malignos. Al escuchar lo que dijeron el señor Tingyuxin y la princesa Changning, Fu Yonkin sintió que el frío en su corazón se hacía cada vez más fuerte. Llévenlo a buscar al emperador Donghua, si un demonio así apareciera en el mundo, solo el templo Tiandao podría encontrarlo. Aunque asuntos tan triviales no requieren la ayuda del templo Tiandao, este tipo de mal es sin duda suficiente para que el templo Tiandao intervenga. De lo contrario, si no se controla, la fuerza del oponente solo se hará más fuerte y, al final, incluso el Señor de las Estrellas estará en peligro. El camino del cielo cambia, esta es la consecuencia más directa. Cuando los tiempos son turbulentos, seguramente surgirán espíritus malignos. Llama de sangre del alma. Después de recibir la noticia, el emperador Donghua ya tenía la respuesta en su mente sin siquiera preguntarle a Fu Yonkin en detalle. Pero en este momento, la expresión del emperador Donghua parecía particularmente complicada. Antepasado del alma inmortal. Sin ninguna razón, el emperador Donghua ya podía determinar que la otra parte debía ser el ancestro del alma inmortal. El tiempo vuela, ¿quién podría haber imaginado que algún día llegaríamos al reino superior y nos encontraríamos nuevamente? Tras un momento de silencio, un brillo aterrador apareció lentamente en los ojos del emperador Donghua, y dijo con ligereza: entiendo. Encontraré una manera de resolver este asunto. Al mismo tiempo, Liu Yuyan también había llegado en el Cancon Star. Aunque había tenido algunas experiencias desagradables con su maestra, el hada Qin Yao, seguía siendo una persona de Yao Qi. Cuando la reina madre dio personalmente una orden, ¿cómo podría negarse? Por supuesto, antes de venir, Renji no le dijo que era necesaria para seducir a Uruki, sino que solo le pidió que encontrara una manera de persuadir a Zhou Boyan. La gravedad de esto le ha sido explicada muy claramente, y le han asegurado una y otra vez que incluso si su memoria se despierta, Zhou Boyan seguirá siendo Zhou Boyan, y no se borrará.
Además, la corte celestial le ordenó a Liu Yueyan que hiciera todo lo posible por ganarse a Wookiee. Si lograba que Wookiee se uniera a la corte celestial, sería lo mejor. Mientras esto se pueda lograr, sin importar las condiciones que ponga Wookiee, él puede aceptarlas. Al pensar en esto, Liu Yueyan en realidad sintió un poco de peso en su corazón. Ya había conocido a Wookiee, así que comprendió naturalmente su terquedad. Si quería cambiar la actitud de alguien así, probablemente estaba sobreestimando su influencia. Esta vez, Liu Yueyan no trajo a nadie más con ella, solo la acompañó a Wajin. Con Ada Qingyao cerca, naturalmente nadie la detendría, y pronto, pisó con éxito la cima de la espada. Wookiee no estaba allí, pero Zhou Boyan estaba en el pico Jianfen, y Liu Yueyan pronto volvió a ver a esta hermana menor. Hermana mayor. Cuando volvió a ver a Liu Yueyan, los ojos de Zhou Boyan estaban un poco rojos. Últimamente, se sentía triste por haber rechazado la propuesta del Hada Qingyao y no estaba dispuesta a enfrentarla. Ahora que esta hermana mayor había llegado, sin duda se sentía particularmente cordial. Liu Yueyan no mencionó nada sobre recuperar la memoria de Zhou Boyan. Simplemente conversó con él un buen rato. Naturalmente, Wookiee también recibió la noticia de Liu Yueyan, pero no entendía qué pretendía Yao Qi al traer a Liu Yueyan allí. Además, comparado con otras cosas, lo que hizo Liu Yueyan fue simplemente insignificante. Aunque se dice que debemos permanecer neutrales y no inclinarnos hacia ningún lado, en realidad, ¿cómo podemos realmente mantenernos al margen? Las noticias vinieron tanto de Meisan como del cielo. Aunque Wookiee es el señor de Meisan, de hecho, es imposible para Wookiee evitar por completo que Meisan participe en la guerra. Después de todo, Meisan es el Meisan del reino demonio, no solo su Meisan. Además, el propósito de iniciar esta guerra entre inmortales y demonios era permitir que los cultivadores demoníacos escaparan del reino demonio y lo abandonaran abiertamente. Para estos cultivadores demoníacos, era algo natural. Estaban dispuestos a participar en la guerra, sin ser obligados por nadie. La guerra trae muerte, pero también enormes beneficios. Es algo natural. Aunque sería más seguro llevar a Xuan y a los demás a la estrella del cielo, una vez que se fueran, Meisan sin duda perdería el control, lo cual tampoco era bueno. Además, el palacio demonio podría no dejarlos ir tan fácilmente. Wookiee no podía romper relaciones con el palacio demonio ahora, por lo que tuvo que prolongarlo por ahora y simplemente evitar que Xuan y los demás se unieran directamente a la batalla. Capítulo 914. Quiero darle una boda. El tiempo vuela y 5 años han pasado en un instante. La situación bélica no ha cambiado mucho en estos 5 años, pero poco a poco se ha estancado. Ni el reino demonio ni la corte celestial pueden obtener una ventaja abrumadora. Parece que ambas partes necesitan una oportunidad para romper el estancamiento. Sucedieron muchas cosas en estos 5 años, como la incorporación oficial de los discípulos del Palacio Inmortal a la guerra. La naturaleza especial de la estrella celestial, que no se vio afectada por la guerra, atrajo a muchos maestros. Los antiguos subordinados de Xi Junlin se reunieron y reconstruyeron el ejército de la devastación estelar. El ancestro del alma inmortal entró en el reino del señor demonio, se hizo famoso en todo el mundo y se convirtió en un demonio famoso. Incluso los hombres fuertes del reino del señor estelar intervinieron, pero aún así logró escapar. Hay muchas cosas que hacer, pero Wookiee no tiene tiempo para ocuparse de ellas. Porque, en los últimos 5 años, aunque había probado todos los métodos posibles, descubrió que aún no podía frenar por completo el crecimiento del cultivo de Zhou Boyan. Según esta tendencia, incluso si probara todos los métodos posibles, Zhou Boyan alcanzaría el éxito en 10 años como máximo. Este profundo sentimiento de impotencia hizo que Wookiee se sintiera extremadamente triste. Al ver la mirada cansada de Wookiee, Zhou Boyan se inclinó suavemente hacia sus brazos, extendió la mano para alisarle las cejas y dijo en voz baja: Wookiee, casémonos, prometiste casarte conmigo a lo grande. Quiero una boda. Boda. Wookiee parecía particularmente angustiado cuando escuchó estas 2 palabras. Niña Zhou, por favor, créeme, seguro que encontraré la manera de resolver tu problema. Lo sé. Zhou Boyan asintió suavemente y dijo con una sonrisa:
Siempre he creído en ti, pero, de verdad quiero casarme y entregarme por completo a ti. Zhou Boyan habló con mucha seriedad. Al mirarlo a los ojos, Wu-Qi no encontró ninguna razón para negarse. De acuerdo. Te daré una boda espectacular. Asintiendo vigorosamente, Wu-Qi prometió de la misma manera seria. ¿Boda? ¿Estás loco? Tras escuchar las palabras de Wu-Qi, Xi Junjin apenas pudo controlar sus emociones. Se tranquilizó y continuó. Debes entender que la razón por la que Kangqion Star puede mantener esta independencia se debe en gran medida a la actitud de la princesa Changning. Ante los ojos del mundo, eres la consorte de la princesa Changning. Si te casas con la señorita Zhou, ¿sabes cuáles serán las consecuencias? ¿Qué consecuencias? Wu-Qi, por supuesto, lo sabía. Una vez que pierda su condición de consorte de la princesa Changning, será difícil para Kang Kong-Xin mantener su independencia e inevitablemente enfrentará más peligros. Incluso si la princesa Changning no expresara su opinión, provocaría una gran hostilidad en la corte celestial. Es más, incluso Wu-Qi no estaba seguro de que la princesa Changning permaneciera en silencio sobre esto. Wu-Qi todavía recuerda claramente lo que dijo la princesa Changning en el palacio Changning. La princesa Changning no le permitió tener otras mujeres, y mucho menos casarse con otras mujeres. Una vez que se sepa la noticia, Dios sabe cómo reaccionará. Wu-Qi ya había pensado en estas consecuencias cuando aceptó a Zhou Boyan, pero aún así aceptó porque lo había pensado claramente. Aunque Zhou Boyan no dijo algunas palabras, pudo sentirlas muy claramente. Zhou Boyan probablemente ya estaba pensando en morir. En tales circunstancias, solo podía esforzarse al máximo para cumplir con todos los requisitos de Zhou Boyan, quizás para hacerla cambiar de opinión. Encontrar una manera de resolver los problemas de Zhou Boyan. Reprimir su cultivo es un aspecto, y la boda es otro. Después de un momento de silencio, Wu-Qi respondió suavemente. Iré al palacio Changning en persona. Algunas cosas, después de todo, son inevitables. Si esta noticia llega a oídos de Xie Changning, Wu-Qi preferiría decírselo en persona. Esta frase también hizo que Xi Junjin se quedara en silencio. Aunque Wu-Qi no dijo mucho, esa frase fue suficiente para hacerle comprender las intenciones de Wu-Qi. Me temo que este asunto no podrá ser disuadido por otros. Sin saludar a nadie, Wu-Qi abandonó silenciosamente la estrella Kangkon y se dirigió directamente al 33º cielo. Aunque los 33 cielos estaban fuertemente custodiados, cuando Wu-Qi no ocultó su identidad y la reveló directamente, nadie se atrevió a detenerlo. Llegaron al palacio Changning sin problemas, pero cuando realmente llegaron a la puerta, Wu-Qi sintió una sensación de culpa indescriptible. Recordó todas las pequeñas cosas que habían sucedido desde que conoció a Xie Changning, y todo lo que Xie Changning había hecho aún estaba vívido en su mente. Pero esta vez, volvió a decir esas palabras, que realmente le dificultaron hablar a Wu-Qi. Señor Wu, la princesa le invita. Antes de que Wu-Qi pudiera calmarse, la criada del palacio Changning salió a saludarlo. Después de calmarse, Wu-Qi siguió al otro grupo al palacio Changning. Siguiendo a la criada, Wu-Qi fue directamente al dormitorio de la princesa Changning. La princesa Changning ha estado muy ocupada estos días. Incluso cuando regresa a su dormitorio a descansar, todavía tiene que atender algunos asuntos gubernamentales. Cuando Wu-Qi entró en la habitación, la princesa Changning seguía mirando el monumento conmemorativo que sostenía en la mano. Caminó en silencio junto a la princesa Changning. Aunque hacía tiempo que no la veía, Wu-Qi aún la conocía muy bien. La princesa Changning no reaccionó en absoluto a la llegada de Wu-Qi, pero fue precisamente por eso que su actitud hacia Wu-Qi se aclaró aún más. Si fuera cualquier otra persona, no habría forma de que pudieran acercarse tanto a ella. Después de un momento, Xie Changning finalmente dejó el monumento en su mano y volvió su mirada hacia Wu-Qi. Sus miradas se cruzaron y en ese momento Wu-Qi sintió de repente que no podía hablar. Xie Changning, por otro lado, parecía mucho más tranquilo. Hace muchos años que no te veo, pero no has cambiado nada, si tienes algo que decir, dímelo. Al ver que Wu-Qi permaneció en silencio, Xie Changning finalmente levantó las cejas. ¿Por qué?
es difícil. Al llegar repentinamente al 33º cielo, Xie Changning estaba seguro de que Wu Qi no iría solo a verla. Pero ahora que ella había hablado, Wu Qi seguía reticente. Esto solo podía significar que el asunto la avergonzaba mucho. Tras respirar profundamente, Wu Qi supo en su corazón que, sin importar lo difícil que fuera, aún tenía que decirlo porque esa era la decisión que había tomado. Deberías saber sobre Zhou Boyan, ¿verdad? Lo sé. La respuesta de Xie Changning fue tan fría como siempre. Han pasado tantos años y han sucedido tantas cosas. Wu Qi incluso llegó a rebelarse contra Yao Qi por esto. ¿Cómo era posible que Xie Changning no conociera a Zhou Boyan? Pero no entendía bien por qué Wu Qi lo mencionó de repente en ese momento. Después de un momento de silencio, Wu Qi dijo lentamente: quiero darle una boda. En un instante, las cejas de Xie Changning se levantaron de repente y una pizca de frialdad apareció naturalmente entre sus cejas. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? Capítulo 915 Palacio Siwei. Aunque ya había pensado en esa posibilidad, cuando Xie Changning realmente lo dijo, Wu Qi todavía tenía la urgencia de golpearse la cabeza contra la pared. Ya se lo prometí, dijo Wu Qi con seriedad, mirando a Xie Changning. Entonces, ¿solo viniste a informarme? Mirando fríamente a Wu Qi, Xie Changning preguntó con calma. Esta pregunta dejó a Wu Qi sin palabras nuevamente. Aunque era verdad, no podía decirlo en voz alta. Tras un momento de silencio, Wu Qi finalmente explicó: no sé cuánto sepas de ella, la gente de Yao Qi le dio la fruta glaseada de 7 colores, y su cultivo mejora a cada instante. Una vez que llegue al monarca celestial, despertará los recuerdos de su vida anterior. No quiere despertar ningún recuerdo, pero ni siquiera puedo reprimir su cultivo. La voz de Wu Qi era muy suave, pero Xie Changning podía escuchar la profundidad de la voz de Wu Qi. La frialdad de sus ojos se disipó, y un atisbo de sarcasmo apareció en los labios de Xie Changning. ¿Qué tiene que ver tu incapacidad para reprimir su cultivo con que te cases con él? Como no puedes reprimir su cultivo, tienes que cumplir su sueño. Y después de eso, esperar a que muera. En un instante, Wu Qi de repente levantó la cabeza, con una pizca de molestia en sus ojos, pero se encontró con la mirada de Xie Changning y finalmente giró la cabeza con impotencia. Xie Changning dijo esto con mucha frialdad, pero, de hecho, era el resultado más probable. Si Zhou Boyan insistió en no despertar su memoria, entonces el momento del avance podría ser el momento de su muerte. Xie Changning se puso de pie lentamente y dijo con calma: si te gusta tanto, no te rindas tan fácilmente, ¿no es ya el último momento? Al escuchar las palabras de Xie Changning, el corazón de Wu Qi se estremeció violentamente. De repente, levantó la cabeza y miró a Xie Changning. En un instante, innumerables pensamientos pasaron por la mente de Wu Qi. Nunca te rindas hasta el último momento. Por muy pequeña que sea la esperanza, aún la hay. Si te rindes, no habrá nada. Cuando autodestruyó el mar estelar, todos creyeron que estaba muerto y que no había esperanza de supervivencia. ¿Pero acaso Xie Changning no se rindió? Suplicó de rodillas ante el emperador del cielo y en el templo Tiandao, y solo entonces pidió al ancestro taoísta que interviniera y lo rescatara del borde de la muerte. Si se hubiera rendido desde el principio, no habría muerto hace mucho tiempo. En comparación con Xie Changning, ¿cuánto he hecho ahora? El Señor de la Estrella de Fuego no tiene solución, Xi Hunying no tiene solución, pero esto no significa que todos no tengan solución. Por ejemplo, el templo Tiandao. ¿Puedes ayudarme a conocer a Dao Su? Preguntó Wu Qi con voz grave, levantando la cabeza. Xie Changning negó con la cabeza y dijo con calma: Dao Su, no tienes que pensar en eso. Este tipo de asunto trivial nunca alarmará a Dao Su, pero, recuerdo que tú y el emperador Donghua una vez fueron maestro y discípulo, ¿verdad? Emperador Donghua. En un instante, Wu Qi reaccionó. ¿Quieres decir que el emperador Donghua tiene una forma de ayudarme? No sé si tiene alguna forma, pero al menos, inténtalo. No olvides que es miembro del templo Tiandao y ahora está a cargo de la tradición taoísta. Incluso si de verdad quieres preguntar por el ancestro taoísta, debería presentarse. Estas palabras fueron demasiado perspicaces.
Si no fuera por Wuki, Xie Changning no lo habría dicho tan a menudo si se tratara de cualquier otra persona. Gracias. Mirando a Xie Changning, Wuki dijo suavemente. No necesito que me des las gracias, dijo Xie Changning lentamente, mirando a Wuki. Además, no dejaré que te cases con otra mujer. Si vuelves a tener esa idea, mataré a la mujer con la que quieres casarte. Dijo Xie Changning con seriedad, arqueando ligeramente las cejas. Lo siento. Wuki sonrió con amargura y suspiró suavemente. Wuki ni siquiera sabía qué quería decir que sí y no tuvo la oportunidad de continuar. Xie Changning se dio la vuelta y escribió una nota a mano en el escritorio. No hace falta decir más. Es una nota manuscrita. Llévasela al emperador Donghua. Pero recuerda lo que te dije, no te permito casarte con otra mujer. Sea cual sea el motivo. Después de salir del palacio Changning, Wuki se sintió inexplicablemente relajado. Aunque Xie Changning seguía siendo tan dominante como siempre, le brindó mucha ayuda. Además, parece que estar con Xie Changning siempre hace que la gente se sienta relajada. Pero, ¿qué mérito o habilidad tenía yo para merecer el favor de Xie Changning? Sosteniendo la carta escrita a mano, Wuki se dirigió inmediatamente al templo Tiandao. Al mismo tiempo, también se difundió la noticia de que Wuki fue al palacio Changning para encontrarse con la princesa Changning. En este momento, las acciones de Wuki son en sí mismas muy intrigantes. Con la carta manuscrita de la princesa Changning, Wuki llamó fácilmente a la puerta del templo Tiandao, pero no pudo entrar. En cambio, le dijeron que el emperador Donghua se encontraba en el palacio Siwei, y le pidió a Wuki que fuera al palacio Siwei a buscarlo por su cuenta. Después de escuchar esta respuesta, Wuki finalmente abandonó ese rayo de esperanza. De hecho, sabía que el emperador Donghua ya no estaba en el templo Tiandao. Solo quería probar suerte y ver si podía usar esto como excusa para encontrarse con el ancestro taoísta. Pero ahora ni siquiera podía entrar por la puerta del templo Tiandao, así que tuve que rendirme. Wuki ya había visto a Daosu, así que comprendió que no necesitaba explicaciones, pues el Daosu a cargo del Dao Celestial conocería su propósito. No me dejó entrar, lo que significaba que no quería verme. Tal vez, como dijo Xie Changning, Daosu de hecho no esté calificado para interferir en un asunto tan pequeño. Tras preguntar por el camino, Wuki no se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, voló al palacio Siwei. Cuando Wuki entró con éxito al palacio Siwei, la noticia sobre Wuki también se extendió a Yaochi. Primero fuiste al palacio Changning, y ahora vas al palacio Siwei. Al recibir la noticia, la expresión de la reina cambió ligeramente. Aunque no creía que Wuki tuviera una forma de suprimir el cultivo de Zhou Boyan, y mucho menos evitar que la memoria de Zhou Boyan despertara, las cosas serían diferentes una vez que involucraran al templo Tiandao. Nadie se atreve a estar seguro de qué significa el templo Tiandao. Si el templo Tiandao realmente interviene, entonces el asunto se volverá cada vez más complicado. Renin. Al escuchar las palabras de la reina, Renin inmediatamente hizo una reverencia en respuesta. Ve a la estrella Kankion inmediatamente y averigua por qué Wuki fue al 33º cielo. ¿Sí? Al ver que la reina estaba enojada, Renin rápidamente aceptó. Dile a Qin Yao que no me importa el método que use, este asunto debe resolverse en un año. Cueste lo que cueste, ¿entiendes? ¿Sí? Aunque la reina no creía que Wuki realmente pudiera pedir ayuda al templo Tiandao, no podía demorarse más. Aunque sea por si acaso, debemos hacer todo lo posible para detenerlo. Algunas decisiones empiezan a cobrar factura. Capítulo 916. Poniendo fin a la causa y el efecto. Saludos al emperador. En el palacio Siwei, Wuki entregó la carta escrita a mano de la princesa Changning y hizo una reverencia. Después de mirar la orden escrita a mano de Changning pero no aceptarla, el emperador Donghua dijo con calma. La orden escrita a mano de la princesa Changning no puede obligarme, si aún puedes llamarme emperador, puedes regresar. Sin siquiera preguntar el propósito de Wuki, el emperador Donghua habló directamente. Al oír esto, Wuki se sorprendió un poco, sonrió amargamente y luego hizo una reverencia nuevamente. Wuki saluda al maestro.
La intención del emperador Donghua era muy clara. Si Wuqi llegaba como forastero, no aceptaría, independientemente de su propósito. La orden escrita a mano de la princesa Changning solo permitía a Wuqi entrar al palacio Siwei, pero no obligaba al emperador Donghua a aceptar ninguna condición. Pero si Wuqi venía como su discípulo, entonces naturalmente, sin importar cuál fuera el problema, podía pedirle ayuda a su maestro. Al oír la palabra maestro, el emperador Donghua asintió satisfecho, con una sonrisa en el rostro. Así es, cuando estábamos en el reino demonio, teníamos posiciones diferentes, y estaba bien que quisieras separarnos. Ahora que has alcanzado el 33º cielo, si aún vinieras aquí como el señor de la espada de Mei-san, ¿no sería una broma? Con una sonrisa amarga, Wuqi hizo una nueva reverencia y dijo, no me atrevo, pero he causado muchos problemas y no quiero implicar al maestro. Olvídalo. También he oído hablar de tus asuntos en la estrella del cielo. Sé que no te unirás a la corte celestial y no te obligaré. Agitando la mano, el emperador Donghua dijo en voz baja, dime, ¿por qué llegaste al extremo de pedir la orden escrita a mano de la princesa Changning? ¿Cuál es el motivo? Maestro, por favor, ayúdeme a salvar a alguien. Sin dudarlo, Wuqi contó de inmediato la historia de Zhou Boyan y Yao Qi. Tras escuchar a Wuqi en silencio, el emperador Donghua dijo, dado que la reina madre ha intervenido, significa que el ascenso y la caída de Yao Qi pueden atribuirse a ella. Ahora que estoy a cargo de la tradición taoísta, si intervengo precipitadamente, equivaldría a suprimir a Yao Qi, no puedo involucrarme en semejante enredo de causa y efecto. Después de una pausa, el emperador Donghua continuó. Además, como dijiste, incluso si tomo medidas, solo puedo suprimir su cultivo con el poder del cielo, lo cual, en última instancia, es una solución temporal. Aunque había esperado que este pudiera ser el resultado, cuando escuchó lo que dijo el emperador Donghua, Wuqi no pudo evitar revelar una pizca de decepción en sus ojos. ¿Realmente no hay otra solución? Puede que no sea así. Negando con la cabeza, el emperador Donghua dijo en voz baja. Como sabes que su problema reside en su alma, si quieres resolverlo, solo puedes encontrar a alguien que domine el camino del alma. ¿El camino del alma? En un instante, el corazón de Wuqi de repente saltó. Hay muchas personas poderosas en este mundo, pero Wuqi solo conoce a una persona que es verdaderamente buena en el camino del alma. Efectivamente, al momento siguiente, el emperador Donghua continuó. Deberías haber escuchado las noticias sobre el ancestro del alma inmortal en la estrella del cielo, ¿verdad? Maestro, ¿quiere que vaya a buscar al ancestro del alma inmortal? Preguntó Wuqi con incredulidad. ¿Por qué no? Preguntó el emperador Donghua mirando a Wuqi. Negando con la cabeza, el emperador Donghua continuó. Este hombre fue mi mejor amigo en el pasado, pero se extravió y terminó así. Tú también tuviste una relación kármica con él cuando estabas en el inframundo. Si puedes aprovechar esta oportunidad para ayudarlo a cambiar de rumbo, ¿no sería perfecto? No hablemos de si puedo encontrarlo ahora, incluso si lo lograra, se rumorea que ya ha entrado en el reino del señor demonio. Ni siquiera el señor de las estrellas podría hacerle nada. ¿Cómo podría ser su oponente? Con una sonrisa irónica, Wuqi respondió con impotencia. Al fin y al cabo, solo rumores. Negando con la cabeza, el emperador Donghua continuó. Es cierto que ha entrado en el reino del señor demonio, pero le es imposible competir con el señor de las estrellas. Además, tu viaje aquí puede considerarse una ruptura de karma para mí, así que, por supuesto, te ayudaré. Al escuchar esto, Wuqi no pudo evitar quedarse en silencio nuevamente. Para ser honesto, ya no quería tener ninguna interacción con el ancestro del alma inmortal, pero ahora, esta podría ser la última forma de resolver los problemas de Zhou Boyan. No importa lo difícil que sea, debe intentarlo. Por supuesto, como dijo el emperador Donghua, Wuqi fue a buscar al ancestro del alma inmortal con la intención de ayudarlo a resolver la causa y el efecto. En cierta medida, lo estaba usando. Sin embargo, el emperador Donghua no ocultó nada y simplemente señaló la verdad directamente. Lo más importante es que, aunque sabía esto, Wuqi simplemente no podía negarse. Pensando en esto, Wuqi ya no dudó y dijo de inmediato, «Maestro, por favor ayúdeme».
Al escuchar esta respuesta, el emperador Donghua asintió con satisfacción. Está bien. Estrella del cielo. El hada Qingyao también había recibido la noticia de que Wu Qi se dirigía al 33º cielo, e inmediatamente corrió a la cima del pico de la espada para encontrarse con Zhou Boyan. Xiao Yan, Wu Qi fue al 33º cielo. Sacudiendo la cabeza, Zhou Boyan respondió suavemente. No lo sé, solo prometió darme una boda. No hay nada que ocultar, dijo Zhou Boyan suavemente. ¿Boda? Al escuchar esto, la expresión de hada Qingyao cambió de repente. Maestro, sé que quiere que recupere la memoria, pero de verdad no puedo, solo quiero ser yo misma y ser su esposa, pase lo que pase, dijo Zhou Boyan en voz baja, mirando al hada Qingyao. ¿Estuvo de acuerdo? Preguntó el hada Qingyao con incredulidad. ¿Sí? Aceptó, respondió Zhou Boyan suavemente, con una sonrisa de satisfacción. Es imposible. Negando con la cabeza de repente, el hada Qingyao dijo con voz grave. El estatus especial que Kang Kyung-sin ostenta ahora es inseparable de la actitud de la princesa Changning. Es su consorte, ¿cómo pudo casarse contigo? Xiaoyan, no seas tonta, debe estar mintiéndote. Maestro, no lo entiendes. Negando con la cabeza, Zhou Boyan dijo en voz baja. Si me lo prometió, lo hará sin duda, por difícil que sea. Zhou Boyan dijo esto con gran confianza, sin siquiera la más mínima vacilación. Por un momento, al mirar el rostro de Zhou Boyan, hada Qingyao no pudo evitar quedarse sin palabras. Aunque todavía no creía que Wu Qi se atreviera a hacer eso, pero, mientras recordaba las acciones de Wu Qi a lo largo de los años, sentía que tenía que creerlo. Aunque ella solo era una espectadora e incluso hizo todo lo posible para evitar que Wu Qi y Zhou Boyan estuvieran juntos, todavía tenía que admitir que el amor de Wu Qi por Zhou Boyan estaba más allá de todo y que a él no le importaba ningún sacrificio en absoluto. Un amor así puede realmente hacer que el corazón de cualquier mujer lata rápido. Sí, si Yinghui pudo haberla tratado así en aquel entonces, ¿por qué tendría que separarse de Yinghui? Pensando en esto, incluso envidió un poco a Zhou Boyan. Capítulo 917. Una olla de vino y una espada estrella de la suerte. Esta es la calle más próspera y animada, y este restaurante es el lugar más famoso. Incluso muchos hombres fuertes de nivel Star-Lord son clientes habituales. Sin embargo, hoy un joven extraño llegó al restaurante. Ciertamente no es raro beber en un restaurante. Incluso los comensales más peculiares han sido vistos por los camareros. Pero este joven de hoy es diferente a todos los demás. Porque no entró al restaurante, sino que colocó una mesa y 2 sillas en la entrada del restaurante. El joven estaba sentado en una silla frente al restaurante, bloqueando la entrada del mismo. Había 2 grupos de sillas colocados uno frente al otro, y sobre la mesa solo había 2 cosas. Una olla de vino y una espada. La jarra de vino parece sencilla y no se diferencia de las que se sirven en los restaurantes, pero parece contener una cantidad inagotable de vino fino. No importa cuánto bebas, la jarra siempre estará llena. La espada era transparente y ni siquiera tenía vaina. No tenía nada de raro. Simplemente estaba colocada casualmente sobre la mesa. El joven simplemente estaba sentado a la mesa, bebiendo vino tranquilamente, como si no le importara nada a su alrededor, como si no pudiera ver a nadie y no le importara a nadie. Si eso fuera todo no sería raro. Porque no importa si es el camarero del restaurante o la gente que viene aquí a beber, siempre habrá alguien que lo aleje. Lo realmente extraño fue que nadie pudo acercarse a la mesa, y mucho menos el joven. Parecía haber una barrera invisible cubriendo la mesa, aislando completamente al joven de los extraños, como si estuviera en un espacio independiente. Este es el lugar más próspero, por lo que naturalmente hay mucha gente viendo esta escena. Pero no importa quién sea, nadie puede acercarse a esa mesa. Ni los saludos respetuosos ni las maldiciones de disgusto pudieron afectar al joven en lo más mínimo. Como resultado, al enterarse de la noticia acudió más gente y el restaurante estaba casi completamente lleno. Pero por más que vinieran muchas personas, por más fuerza que tuvieran, no podían hacerle nada al joven. Ya sabes, incluso hay unas cuantas personas poderosas en el reino de Star-Lord entre ellos.
Desde el amanecer hasta el atardecer, el joven estuvo sentado frente al restaurante durante todo un día. Justo cuando el resplandor del atardecer estaba a punto de desaparecer por completo, un hombre finalmente salió del restaurante. Mucha gente en el restaurante conocía a esta persona, por lo que en ese momento no pudieron evitar exclamar. La persona que salió del restaurante era el dueño del restaurante. Quienes suelen venir aquí saben, por supuesto, que el dueño de este restaurante es un gordo tacaño y mezquino sin ningún oficio. Les grita a los camareros todo el día con su barriga, pero en realidad, es el más tímido y cobarde. Se dice que pudo comprar este restaurante solo porque una vez se relacionó con un pez gordo. Incluso los bebedores habituales miraban con desprecio al gordo comerciante y se burlaban de él de vez en cuando. Sin embargo, ahora, este comerciante gordo que era completamente menospreciado por los demás, caminó casualmente hacia la mesa del joven y se sentó directamente en la silla frente a él. Extendió su mano regordeta, agarró la jarra de vino y se sirvió un cuenco de vino. Al ver al gordo comerciante sentarse, el joven finalmente levantó la cabeza y dijo las primeras palabras del día. El nombre del vino es llama ardiente. Es el vino más famoso del reino demonio. No es fácil de conseguir. Es una pena que no puedas probarlo. Es un desperdicio. Sin pestañear, el comerciante gordo respondió con calma. Aunque bebiera vino toda mi vida, no sería tan bueno como desperdiciar este talismán del Dao celestial. Un talismán del Dao tan preciado solo sirve para sellar este pequeño pedazo de cielo y tierra, lo que me obliga a venir a verlo, es una lástima aún mayor. Tan pronto como salieron estas dos frases, hubo un alboroto por todos lados. Los conocedores maestros del reino Star-Lord estaban aún más sorprendidos. Antes no podían reconocerlo, pero cuando salieron las tres palabras talismán celestial, finalmente reaccionaron. Poder dividir ese pequeño pedazo de cielo y tierra en silencio es algo que ni siquiera los del nivel del Señor Estelar pueden alcanzar. Este método es simplemente increíble, y ni siquiera un Señor Celestial puede lograrlo. Solo un tesoro como el talismán del Dao Celestial puede lograr tal efecto. Pero cuán precioso es el talismán del Dao Celestial. Cada talismán del Dao Celestial proviene del templo del Dao Celestial. Extrae el poder del Dao Celestial para sellar un área del espacio y es, en sí mismo, el objeto salvador más preciado del mundo. Cualquier talismán celestial que saliera sin duda, causaría que innumerables reyes celestiales pelearan y sangraran. Pero un talismán del Dao celestial tan preciado solo fue usado por el joven para sellar el alcance de esta mesa. ¿No es demasiado extravagante? No es una pérdida obligarte a verlo. El joven sonrió y respondió con naturalidad. Además, debes entender que esto no es lo mío, así que no me sentiré mal por usarlo. Silbido. Al oír esto, la gente a su alrededor se quedó sin aliento y miró al joven con incredulidad. La pérdida de un talismán del Dao celestial se consideraba natural, y por lo que se veía, parecía que se había obtenido gratis. ¿No es exagerado? El tendero gordo no respondió de inmediato. Simplemente se sirvió otra copa de vino, se la bebió y luego habló. Un talismán del Dao celestial no puede detenerme, además, no creo que tengas ninguna razón para venir a mí. Yo también pienso que no debería haber ninguna, así que te invito a una bebida. Asintiendo en señal de acuerdo, el joven habló en voz baja. Ya te has bebido el vino, así que si tienes algo que decir, dilo sin rodeos. Mirando al joven con el rostro sombrío, el gordo tendero habló con severidad. Es sencillo. Quiero que vengas conmigo, dijo el joven en voz baja, extendiendo las manos. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo?, preguntó vagamente el tendero gordo. Sacudiendo levemente la cabeza, el joven respondió en voz baja. Además del vino, también traje una espada. Sí, ha habido dos cosas sobre la mesa desde que llegué. Una olla de vino y una espada. Ahora el comerciante gordo se sentó y bebió el vino, pero todavía había una espada sobre la mesa. Su mirada se posó en la herida de espada en la mesa, y el gordo comerciante mostró una sonrisa burlona en su rostro. Entonces, ¿no hay nada de qué hablar? La espada siempre habla. El joven sonrió con desaprobación y respondió con naturalidad. Él asintió levemente y casi al mismo tiempo, el comerciante gordo se puso de pie de repente.
Sin embargo, en cuanto se levantó, el cuerpo del gordo comerciante comenzó a supurar repentinamente, y su carne y sangre se derrumbaron a una velocidad visible a simple vista. La sangre tiñó de rojo al instante las mesas y sillas, y también los ojos de todos en el restaurante. Sentarse es para beber, levantarse es naturalmente para pelear. Naturalmente, uno tiene que darlo todo en una batalla, pero para él, este cuerpo es una carga, por lo que tiene que abandonarlo a la primera oportunidad. Porque la espada sobre la mesa puede parecer común, pero, de hecho, es sin duda la cosa más aterradora del mundo. Capítulo 918 Alma e inmortalidad. La carne se está pudriendo y los huesos se están descomponiendo. Todo el aliento vital del gordo comerciante pareció disiparse por completo en un instante, y fue reemplazado por una tenue sombra de sangre. Todos en el restaurante tenían los ojos rojos, no por la sangre del gordo comerciante, sino porque en ese momento, todas sus almas estaban controladas. En un instante, surgieron llamas de sangre. Llama de sangre del alma, ancestro del alma inmortal. Finalmente, alguien cercano lo reconoció y no pudo evitar gritar, con un miedo indescriptible formándose de repente en su corazón. A lo largo de los años, la persona más aterradora definitivamente no es el señor demonio del reino demonio o el despiadado señor celestial, sino este ancestro del alma inmortal que tiene sed de sangre y masacra ciudades a voluntad. Este es el demonio más aterrador de la actualidad, una existencia aterradora que es deseada tanto por la corte celestial como por el reino de los demonios. En ese momento, los demás naturalmente se dieron cuenta de que el gordo comerciante era solo un tipo desafortunado que había sido poseído por otro espíritu. Al apoderarse directamente del cuerpo de tal persona con su alma, puede ocultar su rastro a la perfección. Incluso un hombre fuerte en el reino del Señor Estelar tendrá dificultades para detectar la anomalía y encontrarlo. Precisamente por este método, aunque el ancestro del alma inmortal tiene una reputación feroz, nadie puede hacerle daño. Escondidos en este restaurante, ya sean los camareros o los bebedores que suelen venir a beber, todos han sido engañados por el ancestro del alma inmortal sin saberlo. En un instante, serán controlados por él y se convertirán en sus marionetas. Pero, ¿quién es ese joven? El ancestro del alma inmortal se ocultó tan completamente, pero ese joven pudo encontrarlo y además, se atrevió a enfrentarlo de frente. Un pensamiento así cruzó por la mente de todos por un momento, y cuando la energía de la espada estalló, alguien reaccionó de inmediato. Espada de loto verde Ki, maestro de la espada Meisan. En términos de reputación, Wu Qi, el maestro de la espada Meisan, no es inferior al ancestro del alma inmortal de ninguna manera. Esto no solo se debe a que Wu Qi posee el poder de matar al Señor del Cielo, sino que, aún más importante, Wu Qi posee la estrella Kankion. Puede lograr que Xi Hunin, quien se ha convertido en el Señor de la Estrella, esté dispuesto a servirle como su amo. También puede lograr que la estrella Kankion se independice de la guerra entre inmortales y demonios, y que ésta no la perturbe. Después de reconocer la identidad de Wu Qi, la gente a su alrededor de repente se emocionó. Para ellos, tanto el maestro de la espada Meisan como el ancestro del alma inmortal son en realidad figuras legendarias. ¿Quién hubiera pensado que hoy podría presenciar el enfrentamiento entre ambos? Por supuesto, en realidad, ni Wu Qi ni el ancestro del alma inmortal tenían tiempo para preocuparse por los pensamientos de otras personas en este momento. En medio de las furiosas llamas de sangre, un destello de luz de espada apareció de repente, como un loto verde floreciendo en un mar de sangre. Casi al instante, Wu Qi desató el poder del pequeño mundo del loto verde. De lo contrario, una llama sangrienta tan aterradora habría invadido su alma en un instante y lo habría destruido. Aunque Wu Qi ya tenía experiencia luchando contra el Rey Celestial y el Rey Demonio, el ancestro del alma inmortal en última instancia no era algo con lo que un Rey Celestial o un Rey Demonio ordinario pudiera compararse. Con el poder del pequeño mundo del loto verde, la llama de sangre del alma no pudo lastimar a Wu Qi, pero al mismo tiempo, Wu Qi no pudo atravesar la llama de sangre del alma y lastimar al ancestro del alma inmortal. Había mucha gente en el restaurante, aunque la mayoría no eran fuertes, pero en ese momento el ancestro del alma inmortal no esperaba que asediaran a Wu Qi.
En cambio, les ordenó directamente que se autodestruyeran uno tras otro para evitar que Wookiee se acercara y aumentar el poder de la llama de sangre del alma. Incluso el pequeño mundo apenas ha tomado forma, Wookiee, ¿por qué crees que puedes amenazar al antepasado? Rodeado por las llamas de sangre, el ancestro del alma inmortal ya había revelado su cuerpo de alma y habló con una voz sombría. Ya que conoces el talismán del Dao celestial, deberías entender que no puedes salir del alcance de este restaurante. Incluso si matas a todos en este restaurante, el poder del alma que puedes obtener es limitado. No puedes intercambiar asesinatos ilimitados por poder. Después de todo, solo estás al nivel de soberano celestial. ¿Cómo te atreves a decir que puedes derrotarme definitivamente? Mirando hacia arriba, Wookiee habló con calma. El talismán del Dao celestial, el propósito de ofrecerlo no es solo compartir una copa con el ancestro del alma inmortal. Todo el restaurante ya está cubierto por el poder del talismán del Dao celestial. Otros no lo notan, pero el ancestro del alma inmortal lo tiene muy claro. Si no hubiera podido salir del rango cubierto por el talismán del Dao celestial, el ancestro del alma inmortal habría escapado hace mucho tiempo y no habría perdido el tiempo hablando con Wookiee. Lo más aterrador del ancestro del alma inmortal es que puede recuperar su fuerza mediante la matanza constante. Mientras haya gente cerca que pueda ser asesinada, puede luchar indefinidamente y usar el poder de devorar las almas de estas personas para aplastarlas y vencerlas continuamente. Este talismán celestial lo confinó a este rango y le impidió salir, lo que restringió enormemente su fuerza. Por supuesto, el poder del talismán del Dao celestial no puede durar indefinidamente. El talismán del Dao celestial fue activado por Wookiee, por lo que mientras matara a Wookiee, naturalmente podría irse con calma. Sin embargo, matar a Wookiee es más fácil decirlo que hacerlo. Solo porque tengo un cuerpo de alma, puedo luchar contra ti hasta el punto de herirnos a ambos. ¿Te atreves? Con una fría intención asesina en sus ojos, el ancestro del alma inmortal inmediatamente se convirtió en una sombra de sangre y se abalanzó hacia Wookiee ferozmente. En un instante, Wookiee también se fijó en el aura del ancestro del alma inmortal. Con un giro de su muñeca, lanzó directamente el ataque de la llama de sangre del alma de Wookiee, colocándose descaradamente frente al ancestro del alma inmortal, lanzando un dominio de espada de 3 pies y cortando hacia el ancestro del alma inmortal. Auge. En un instante, la intención de la espada explotó de repente en el cuerpo del ancestro del alma inmortal. A 3 pies frente a ti, la espada es invencible. Una vez que Wookiee se acercaba a él, ni siquiera el ancestro del alma inmortal podía detener su arrebato. En un instante, su cuerpo fue destrozado por la intención de la espada. Sin embargo, al mismo tiempo, el ancestro del alma inmortal también aprovechó la oportunidad y envió una mano sangrienta que atravesó el corazón de Wookiee. Tal como dijo el ancestro del alma inmortal, esta es una situación en la que todos pierden. Conocía muy bien a Wookiee y comprendía naturalmente el poder de su dominio de espada de casi 1 metro. Pero incluso si su cuerpo fuera destrozado por la energía de la espada, le atravesaría el corazón. En un instante, el cuerpo del ancestro del alma inmortal, que acababa de ser cortado en pedazos por Wookiee, se condensó nuevamente en las llamas de sangre, como si no hubiera sido afectado en absoluto. Sin embargo, lo que sorprendió al ancestro del alma inmortal fue que Wookiee, cuyo corazón había sido traspasado por su mano ensangrentada, no estaba muerto en absoluto. De hecho, su pecho traspasado se recuperaba a una velocidad visible a simple vista, y la expresión en el rostro de Wookiee no cambió en absoluto. Inmortalidad. En un instante, el ancestro del alma inmortal de repente dejó escapar un grito desgarrador y miró fijamente a Wookiee. Con la ayuda de la sangre del dragón abisal, el propio Wookiee ha cultivado un cuerpo inmortal. Incluso si resulta gravemente herido, incluso si su cuerpo está destrozado, mientras quede algo de carne y sangre, podrá recuperarse rápidamente. Dado que Wookiee se atrevió a enfrentarse directamente al ancestro del alma inmortal, naturalmente ya había pensado en su estrategia de destrucción mutua. Simplemente confió en su cuerpo inmortal y no le temió en absoluto. Al levantar la vista, Wookiee mostró una pizca de sarcasmo en la comisura de su boca. Ya que sé el nombre del antepasado, ¿cómo me atrevo a pelear con el antepasado si no estoy completamente preparado?
Capítulo 919. Eres jodidamente razonable, no lo puedo creer. Con una mirada asesina, el ancestro del alma inmortal dijo fríamente: aunque seas inmortal, ni siquiera posees el reino de un soberano celestial. ¿Cuántas veces puedes activarlo? De hecho, esta frase sin duda da en el clavo. Es cierto que Wookiee ha cultivado un cuerpo inmortal, pero en realidad, la inmortalidad no es insalvable. Con su fuerza actual, solo puede soportar 3 o 4 muertes. Esto es completamente diferente del cuerpo espiritual del ancestro del alma inmortal. Si realmente tuvieran que luchar duro, Wookiee definitivamente no podría sobrevivir al ancestro del alma inmortal. Mirando al ancestro del alma inmortal, Wookiee asintió con la cabeza. Sí, en circunstancias normales, naturalmente no podría sobrevivir a mi antepasado, pero, el antepasado debe haber olvidado que, ya que puedo traer el talismán del Dao celestial, naturalmente también puedo traer otras cosas. Mientras hablaba, Wookiee naturalmente sacó otro talismán de su cuerpo, lo apuntó con las yemas de los dedos y lo activó. En un instante, todo el espacio a su alrededor se llenó de repente de vitalidad. Y talismán de vida. Todo el espacio fue sellado con el talismán del Dao celestial, y la vitalidad se repuso con el talismán de la vida. Estos inagotables alientos de vida fueron la clave para que Wookiee continuara su lucha contra el ancestro del alma inmortal. Para ser honesto, la fuerza actual de Wookiee no es tan buena como la del ancestro del alma inmortal. Wookiee lo tenía muy claro antes de venir. Pero no lo olviden, esta vez vino con el emperador Dongwa detrás de él. Con los antecedentes del templo Tiandao, le sería fácil darle a Wookiee algunas cosas específicas para lidiar con el ancestro del alma inmortal. Después de activar el talismán de vida, Wookiee inmediatamente salió nuevamente, usó la técnica de encoger la tierra a 1 pulgada para aparecer frente al ancestro del alma inmortal, y usó el dominio de espada de 3 pies nuevamente para cortar el cuerpo del ancestro del alma inmortal. En un instante, el cuerpo del ancestro del alma inmortal y Wookiee se hicieron añicos al mismo tiempo, y luego se recuperaron al mismo tiempo. En ese momento, el ancestro del alma inmortal sintió verdaderamente la locura de Wookiee. Mirando fijamente a Wookiee, el ancestro del alma inmortal maldijo con odio. Loco, incluso si tienes el talismán de vida, consumirá tu vitalidad después de todo, ¿cuánto tiempo podrás aguantar? El talismán de vida es, después de todo, solo un medio auxiliar. Si Wookiee no hubiera sido inmortal, no habría podido revivir con esta rica vitalidad. Pero el problema era que, incluso con el talismán de vida, consumirlo de esta manera causaría un gran daño a su cuerpo. Una vez que superara un límite, moriría incluso con la reposición de fuerza vital. En este punto, el ancestro del alma inmortal lo ve con más precisión que nadie. Al mirar al ancestro del alma inmortal, los ojos de Wookiee todavía estaban llenos de calma, como si no estuviera afectado en absoluto. Vine aquí porque realmente necesito tu ayuda, así que cueste lo que cueste, definitivamente te pediré que vengas a Kankion Star. Si no funciona, preferiría morir aquí. Wookiee pronunció cada palabra con mucha seriedad. Pero fue precisamente por eso que el ancestro del alma inmortal se enfureció aún más. Loco. Supo desde muy temprano que Wookiee era simplemente un loco que arriesgaría su vida por ciertas cosas. De lo contrario, Wookiee tal vez ni siquiera habría llegado a este punto. Sin embargo, no esperaba que después de alcanzar el reino superior y aprovechar la batalla entre inmortales y demonios, ya había alcanzado tal nivel de cultivo, pero Wookiee lo obligó a llegar a este punto. Sosteniendo la espada en su mano, Wookiee habló de nuevo. La espada ha sido desenvainada. Ahora, solo quiero preguntar, viejo ancestro, ¿realmente tienes el coraje de morir conmigo? Sin mencionar al ancestro del alma inmortal, todos los presentes que vieron esta escena quedaron profundamente conmocionados por Wookiee. Obviamente, su fuerza no es tan buena como la del ancestro del alma inmortal, pero aún así obligó al ancestro del alma inmortal al punto en que tuvieron que luchar hasta la muerte. Ya sabes, el ancestro del alma inmortal, con su cuerpo espiritual, vagó por el mundo, dejando indefensos a innumerables maestros, tanto del mundo inmortal como del demoníaco. Pero cuando se enfrentó a Wookiee, se vio obligado a entrar en un estado en el que no sabía qué hacer. Si no estáis de acuerdo, moriréis juntos.
Esto fue simplemente un acto desvergonzado, pero esta trágica escena ahora hizo que todos sintieran inexplicablemente un sentido de respeto por Wookiee. Wookiee no es un desconocido. Con su estatus y fuerza actuales, ni siquiera la vida del ancestro del alma inmortal sería más valiosa que la suya. Pero aún así, aún podía ser tan loco, incluso a costa de morir junto con el ancestro del alma indestructible para obligarlo a rendirse. Qué loco y decidido era. ¿Qué quieres que haga exactamente? Con gran odio en su corazón, el ancestro del alma inmortal miró el rostro tranquilo de Wookiee y finalmente cedió. No puedo decírtelo ahora, así que debo pedirte que me acompañes a Camp Star, respondió Wookiee con calma, negando con la cabeza. No es que no quisiera decirlo a propósito, sino que Wookiee no quería que otros supieran de los asuntos de Zhou Boyan. Solo lo explicaría si el ancestro del alma inmortal accedía a acompañarlo a la estrella Cancon. Imposible. El ancestro del alma inmortal se negó rotundamente. ¡Qué chiste! La estrella Kankion es la estrella natal de Xi-Hunin. Una vez que llegue a ella, por muy poderoso que sea, no podrá hacer olas. En la estrella natal de un gran maestro estelar, no tendrá margen de resistencia. La razón por la que ha estado escondido todos estos años e incluso ha recurrido a tomar posesión de los cuerpos de otras personas para ocultar sus huellas, no es porque no quiere enfrentarse a la cacería del Star-Lord. Quizás Wookiee realmente necesite su ayuda con algo, pero una vez que llegue a la estrella Cancon, ya no estará capacitado para negociar. Para entonces, ni siquiera su vida ni su muerte estarán bajo su control. ¿Cómo podría aceptar esto? 1000 años. Puedo hacer un pacto ancestral contigo. Mientras me ayudes a salvar gente y permanezcas en la estrella del cielo durante 1000 años, te dejaré ir. Mirando al ancestro del alma inmortal, Wookiee habló nuevamente. Imposible. El ancestro del alma inmortal se negó una vez más con odio. ¡Qué broma! Quería aprovechar la batalla entre inmortales y demonios para devorar almas sin parar. Para él, esta era la oportunidad más rápida para mejorar su fuerza. 1000 años quizá no parezca mucho tiempo, pero probablemente le harían perder la oportunidad de luchar entre inmortales y demonios. ¿Cómo podría aceptar eso? Con un suspiro, Wookiee dijo suavemente, entonces peleemos. Sin dudarlo, Wookiee volvió a levantar la mano y levantó la espada que tenía en la mano. En tan solo un instante, con una barra de incienso, Wookiee arrastró al ancestro del alma inmortal hasta la muerte cientos de veces. Un acto tan loco haría temblar incluso los corazones de los presentes. El rostro de Wookiee palideció muchísimo, y parecía que se desplomaría en cualquier momento. Sin embargo, la sangre del ancestro del alma inmortal también se había diluido. Semejante consumo loco era demasiado para que él lo pudiera soportar, incluso si tuviera un cuerpo de alma. Lo más odioso es que incluso ahora, la expresión de Wookiee no ha cambiado en absoluto, como si realmente estuviera dispuesto a morir con él. En un instante, un fuerte sentimiento de impotencia surgió repentinamente en el corazón del ancestro del alma inmortal. Este chico bastardo realmente quiere pelear con él hasta la muerte. Eres jodidamente razonable. Capítulo 920 Sello del alma 100 años como máximo. Reprimiendo el agravio en su corazón, el ancestro del alma inmortal finalmente volvió a ceder. Frente a este bastardo irrazonable, por supuesto, se sintió impotente. ¿500 años? Preguntó Wookiee con seriedad, mirando al ancestro del alma inmortal. No, tomará 100 años como máximo, si no, cada uno tomará su propio camino. Apretando los dientes, el ancestro del alma inmortal dijo con odio. Wookiee realmente entendió que el ancestro del alma inmortal había sido presionado lo suficiente, pero todavía no podía ceder. 500 años. No es esto lo que pedí. Es la explicación que debo dar para obtener la ayuda del talismán del Dao celestial. Viejo Donghua. Al escuchar esto, el ancestro del alma inmortal se enojó tanto que comenzó a maldecir. Con su inteligencia, pudo adivinar con naturalidad quién había invitado a Wookiee. El único que podía hacer semejante petición en 500 años era el emperador Donghua. Pero fue precisamente por eso que se sintió aún más impotente.
Si hubiera sido el propio Wookiee quien propusiera las condiciones, en un momento crítico de vida o muerte, podría haber sido capaz de obligar a Wookiee a hacer concesiones, pero si hubiera sido el emperador Dongwa quien propusiera las condiciones, no habría habido posibilidad de compromiso. Suspirando, Wookiee dijo suavemente: si él quisiera matarte, ¿crees que todavía estarías vivo hoy? En un instante, el ancestro del alma inmortal de repente se quedó en silencio. Sí, ahora hay al menos un Wookiee que, con la ayuda del emperador Dongwa, lo ha obligado a llegar hasta este punto. Si el emperador Dongwa realmente quiere matarlo, por muy poderosos que sean sus métodos de ocultación, al final será inútil. Ahora, gracias a la gran guerra entre inmortales y demonios, ha entrado en el reino del soberano celestial y se ha convertido en un demonio reconocido. Sin embargo, la distancia entre él y el emperador Dongwa ya se ha ampliado. Cuando estaba en el mundo inferior, aún podía tener algo de fuerza para luchar, pero ahora se encuentra en un plano completamente diferente. Comparado con el emperador Dongwa, quien está a cargo de la tradición taoísta y tiene un estatus comparable al del emperador del cielo, que es él. Incluso si realmente rechazara a Wookiee hoy, ¿qué pasaría? Al pensar en esto, la energía en el corazón del ancestro del alma inmortal se disipó de repente, y las llamas de sangre se disiparon en un instante. Olvídalo, estoy de acuerdo. En cuestión de unos días, la noticia de que Wookiee, con la ayuda del templo Tiandao, derrotó al ancestro del alma indestructible y a la estrella Tianyun, y atrapó al ancestro del alma indestructible en la estrella Kankion durante 500 años, se extendió repentinamente por todo el mundo. Al escuchar la noticia, tanto los inmortales como los demonios no pudieron evitar respirar aliviados en secreto. Es demasiado agotador tener que luchar mientras estoy en guardia contra los ataques del ancestro del alma inmortal. Ahora que he recibido esta noticia, por fin puedo sentirme aliviado. Por supuesto, cuando esta noticia realmente se extendió por todo el mundo, Wookiee ya había regresado a la estrella Kankion con el ancestro del alma inmortal. Desde el momento en que puso un pie en la estrella Kankion, significó que el ancestro del alma inmortal estaba verdaderamente restringido y no podría causar ningún problema durante al menos 500 años. El nombre del maestro de la espada Meisan una vez más se hizo famoso en todo el mundo, pero pocas personas sabían que Wookiee tomó un riesgo tan grande, incluso arriesgó su vida para traer al ancestro del alma inmortal de regreso a la estrella Kankion, pero en realidad lo hizo solo para salvar a la gente. Tras aterrizar en la cima de la espada, el ancestro del alma inmortal miró a los discípulos de Wookiee y dijo con calma: ¿qué quieren que haga exactamente? Ahora pueden decírmelo. Wookiee no respondió de inmediato. Simplemente llevó al ancestro del alma inmortal junto a Zhou Boyan y le dijo: Xiaoyan, aún te recuerdo. Te pedí que vinieras esta vez porque quiero que me ayudes a resolver los problemas en los que se encuentra. El ancestro del alma inmortal naturalmente recordó a Zhou Boyan, pero cuando escuchó las palabras de Wookiee, no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Xi Hunying es el mismísimo maestro estelar, y Wookiee también está conectado con el emperador Dongwa. Incluso si Zhou Boyan realmente tiene problemas, ¿no podrán resolverlos? Inconscientemente, miró a Zhou Boyan. Con solo una mirada, el ancestro del alma inmortal no pudo evitar fruncir el ceño. Al ver la expresión del ancestro del alma inmortal, Wookiee comprendió que esta vez había encontrado a la persona adecuada. Incluso Xi Hunying no pudo detectar el problema con el alma de Zhou Boyan, pero el ancestro del alma inmortal pudo detectar la anomalía con solo una mirada, lo que en sí mismo era muy raro. Wookiee no dijo nada, solo esperó en silencio a que el ancestro del alma inmortal hablara. De pie junto a Wookiee, Zhou Boyan tampoco habló. Naturalmente, había oído la noticia de que Wookiee había rescatado a la fuerza al ancestro del alma inmortal. Comprendió, como era de esperar, cuál era su propósito. Se conmovió y no se negó. ¡Qué sello de alma más exquisito! Al mirar a Zhou Boyan, el ancestro del alma inmortal no pudo evitar admirarlo. «Ancestro, ¿tienes alguna solución?», preguntó Wookiee, mirando al ancestro del alma inmortal. «¿Resolverlo?». Mirando a Wookiee con una mirada idiota, el ancestro del alma inmortal dijo con tristeza: «Un sello tan terrible debe haber sido creado por un gran poder ancestral, ¿verdad?».
Ya me cuesta mucho ver una pista, así que ¿cómo puedo hablar de resolverlo? En un instante, el corazón de Wookiee se hundió hasta el fondo. Después de gastar tanto esfuerzo, finalmente traje de vuelta al ancestro del alma inmortal, pero al final sigue siendo inútil. Zhou Boyan tomó suavemente la mano de Wookiee y dijo en voz baja: la vida y la muerte están determinadas por el destino, ¿por qué forzarlas? Me siento muy satisfecho de estar contigo durante tanto tiempo. ¿Vida o muerte? Aunque el ancestro no puede romper este sello, confía en poder suprimirlo temporalmente. ¿Cómo puede hablar de vida o muerte? Resopló el ancestro del alma inmortal con desdén. Esas palabras fueron dichas de una manera muy descortés, pero para Wookiee ahora, sonaban como el sonido de la naturaleza. Ancestro, ¿puedes suprimir su cultivo? Antes, mucha gente se sentía impotente ante la situación de Zhou Boyan, pero ahora el ancestro del alma inmortal afirmaba estar seguro de poder reprimirla. Para Wookiee, esto ya era una gran noticia. Supongo que sí. Asintiendo, el ancestro del alma inmortal explicó: puedo encontrar una manera de suprimir su espíritu. De esta manera, incluso con un cultivo fuerte, no podrá abrirse paso. Sin embargo, esto es solo una solución temporal, y este sello del alma es extremadamente complejo. Solo puedo suprimirlo, es difícil predecir cuánto tiempo podré controlarlo. En este punto, los ojos del ancestro del alma inmortal revelaron una pizca de sarcasmo, y continuó: si no me hubieras obligado a no abandonar la estrella del cielo, mientras pudiera devorar suficientes almas y entrar en el reino del Señor de las Estrellas, podría no ser imposible romper el sello. Estas palabras dejaron inmediatamente a Wookiee sin palabras y no pudo continuar. Sin prestarle atención a Wookiee, el ancestro del alma inmortal ordenó de inmediato: preparen una habitación tranquila para el antepasado. El antepasado aún necesita hacer algunos preparativos antes de poder estar seguro de encontrar un método para suprimir su alma. Bien. Wookiee no dudó en absoluto y dio la orden inmediatamente. Para empezar, Jianfen ya no era pequeño, y ahora Xi Hunying había enviado muchos sirvientes, por lo que organizar una habitación tranquila era un asunto muy sencillo. Este tramo no busca clímax, busca presión. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.